Yo antes de empezar me gustaría transmitir algunas frases que se me ocurrieron al principio de empezar a preparar la charla, ¿no? Y es la cantidad de veces al día, o... ¿No se oye? ¿Ahora? ¿Ahora mejor? Vale, yo es que no tengo demasiada voz, pero bueno. Lo que decía, ¿no? Era que la cantidad de veces que a lo largo del día hablamos de la muerte, sin darnos cuenta, ¿no? Esta mediodía yo me he comido un paparajote que estaba de muerte. O esto está que te mueres. O lo hemos pasado de muerte. O muchas otras. O por ejemplo cuando vas a hacer algún reto y te dicen vamos a muerte, ¿eh? O me muero de frío, o tírale a muerte, o presentación de muerte, ¿eh? Es decir, la idea de muerte tiene, para mí y a nivel popular, tiene una gran fuerza, ¿no? Es decir, cuando hablas de la palabra muerte, tiene una fuerza importante, ¿no? Cuando estás hablando de la muerte en sí. Evidentemente, todo el mundo tenemos miedo a la muerte. Yo no sé si aquí habrá algún valiente que diga yo no tengo miedo a la muerte, ¿no? Pero creo que es uno de los temas tabú, que siguen siendo tabú en la sociedad y en el siglo XXI. El último tabú, digamos, gran tabú que hubo hace unos años, que seguía manteniéndose, era el tabú del sexo, ¿no? Pero ahora, todavía, ya que casi nada es tabú, la muerte sigue siendo tabú. Y preguntamos por qué, ¿no? ¿Qué está pasando, ¿no? ¿Por qué a lo largo de la historia hay muchas investigaciones y muchos interrogantes a lo largo de la muerte, del tema de la muerte, pero seguimos teniendo miedo a la muerte? Y el miedo a la muerte es un miedo adquirido. Los niños nacen con miedos innatos, y voy a hacer referencia a los niños porque creo que es muy importante la educación de la muerte desde que somos pequeñitos, ¿no? Desde que somos, sobre todo, yo estoy haciendo ahora por la zona de Cartagena una serie de charlas a los maestros y educadores y a padres de los niños que desaparecen, de pronto accidentes, o desaparecen los padres, las madres, y no saben qué hacer, no saben cómo manejar esto, ¿no? Y entonces, pues bueno, sobre todo insistir en que el niño no nace con ese miedo. Nosotros le transmitimos el miedo a la muerte. Sin embargo, intentamos proteger al niño de este concepto, pero hay expertos que nos dicen, como Croen y como Gasberg, bueno, yo voy a nombrar los autores, que para eso me lo he currado, ¿eh? Entonces los voy a nombrar. Dicen que los primeros 18 años de vida ya se ha presenciado alrededor de 18.000 defunciones. 18.000 defunciones. Y esas defunciones, la mayoría son ficticias, aparecen en los dibujos animados, en las películas, en los libros, pero sin embargo seguimos empeñando en vivir de espaldas a la muerte. En este sentido, otro de los errores frecuentes que cometemos es no exteriorizar, es decir, realmente lo que vivimos. A ver, esto no sé si va o no va. Bien. Otro de los errores que cometemos a la hora de enfrentarnos a la muerte o en los procesos de muerte es no exteriorizar, es decir, una mejor comprensión de la emoción y de los sentimientos, un vocabulario más rico, donde hay una mayor presencia de expresión de esos sentimientos, sería siempre mucho mejor, mucho más adecuado a la hora de hablar de la terminalidad del ser humano. La gente mayor, yo estoy trabajando, me encanta trabajar con las personas mayores, y hay una dimensión que ellos te incorporan mucho y hablan mucho de que la única verdad que existe es la muerte. Y es cierto, porque nada es seguro en la vida, y la provisionalidad en la que vivimos siempre creemos que cuando tenemos algo es para toda la vida, y no es cierto, ¿eh?
Ditton y Berkhan nos dicen que la educación sobre la muerte lo que hace es que favorecería tener una sociedad más culta, donde realmente intentaríamos prevenir muchos traumas, sobre todo a nivel infantil. En definitiva, en Occidente no existe una educación para la muerte, en otras culturas sí que existe, ¿no? Es cierto que la pérdida de un ser querido es un acontecimiento tan doloroso que evidentemente hay que aprender a digerir. No es fácil digerir una pérdida de este tipo. En el duelo, yo he querido representarlo ahí como un muro, es una emoción intensa donde lo que hacemos es nos sentimos afligidos, débiles, indefensos, porque no entendemos, ¿no? Evidentemente el duelo implica dolor, es decir, la palabra duelo viene de la palabra dolor y sobre todo hay que distinguir entre el proceso de duelo y el duelo en sí mismo. El duelo es dolor, simplemente es la sensación que te embarga alrededor de toda tu vida, en el momento en el que estás viviéndolo, y el proceso de duelo, sin embargo, es un fenómeno más complicado donde perdura en el tiempo. Y muchas veces lo que recomendamos en los duelos es, bueno, ya verás como cuando pase el tiempo, todo esto pasará, todo va a ir mejor. Es mentira. Todo lo que oímos en los tanatorios, la mayoría de veces no nos ayudan. Yo he ido al tanatorio y he oído decir, venga mujer, anímate. ¿Cómo me voy a animar si tengo ahí a mi hijo que lo acabo de enterrar, que ha tenido un accidente? O anímate, que estoy sola en el mundo, ¿no? O sea, yo atendía a una señora con un duelo múltiple, donde tenía clavadísimo lo que le habían dicho sus mejores amigas, porque se quedó sin familia. Esta señora tuvo un accidente de coche, iba con su marido, su madre y sus 2 hijos. Fallecieron todos menos ella. Y no tenía hermanos y no tenía a nadie, solamente tenía a sus amigos. Y sus amigos le decían, anímate que de esto se sale. Evidentemente, pues esta mujer venía dolorosísimamente angustiada porque, no tenía consuelo, no podían decirle, anímate, ¿no? Fijaos hasta qué punto muchas veces en los duelos y en los tanatorios oímos verdaderas barbaridades. Bueno, la importancia del proceso de duelo es localizar las emociones internas, los sentimientos concretos que reconocemos y expresamos y tratar de experimentarlos para, sobre todo, poder desahogarnos. No sé si voy por ahí o por ahí. Bien. Sí. A ver, así, ¿vale? Digamos que cuando yo aprendo a desahogarme, a mostrar y a integrar todos estos procesos que nos vienen tan grandes, es cuando empiezo mi proceso de duelo. Reconocer estos sentimientos, cómo me siento, y definirlos, qué significa este sentimiento, qué me está pasando. Hay muchos cambios a lo largo del proceso de duelo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué necesito? ¿Qué me está pasando, ¿no? Sin duda, el mayor conflicto con el que se enfrenta el ser humano es esa pérdida. Dentro de este proceso, las emociones son como una fuente de energía que se viven de forma natural. O sea, negar las emociones evidentemente hace que el proceso de duelo no comience. Por tanto, permitir expresar estas emociones es lo más adecuado. Y la mayoría de veces lo que nos pasa con los duelos es que se enquistan, ¿no? Hay una frase que dice, tengo una pena que me consume por dentro. Y es así. Muchas veces, como no podemos exteriorizar, realmente lo que nos está pasando es que nos estamos ahogando en nuestro propio proceso, ¿eh? Esa sensación de ahogo, de que tengo algo aquí clavado, de que no me salen las ganas de poder vivir, ¿no? Evidentemente, en este proceso hay distintas fases, ¿no? Bueno, esto lo he dicho ya. Es que como no veo lo que hay ahí, tengo que mirar hacia arriba.
bueno, lo que he dicho, ¿no? Las emociones son una fuente de energía. Si se viven de forma natural y se elaboran, y si no se hacen, se quedan dentro, se enquistan. Dentro del proceso de duelo, bueno, pues lo que he sabido, ¿no? Lo mínimo es saber las 5 etapas de duelo, ¿no? En esta fase tenemos, bueno, por un lado lo que es la negociación. La negociación es un bloqueo emocional, un rechazo de la realidad, o sea, la negación es un rechazo a la realidad, todo parece ser irreal, esto no me está pasando a mí, esto es una pesadilla, no es posible que me esté ocurriendo esto ahora a mí mismo en este momento, ¿no? La negación, esto no está pasando. Ese es el primer flash, ¿no? El primer shock que se nos viene cuando nos dan una noticia. A la vez, o sucesivamente, se da otra fase donde podemos hablar del proceso de rabia, ¿no? La ira, el enfado, la cólera, la impotencia, la rebelión, la irascibilidad, porque me está pasando esto a mí, echamos la culpa a los médicos, echamos la culpa a la persona que se ha ido, porque te has ido, porque no estás conmigo. Ese proceso de rabia puede perdurar en el tiempo y puede repetirse en lo que se llaman duelos complicados. La tercera fase es la negociación, es decir, intentar pactar, ¿no? Pacto irreal, porque evidentemente lo que digo es que como se ha ido mi marido, que tenía 49 años, y no se va la abuela, que está 98 años en el hospital, llagada, con el oxígeno puesto, y ¿qué está pasando aquí? ¿No? Dios no es justo, evidentemente pues me rebelo, me da la rabia y vuelvo otra vez a esa negociación, etcétera, etcétera. Porque aunque yo enumere los pasos así en las fases, se pueden dar todos, se pueden dar uno detrás de otro, se pueden dar alternativamente, pueden darse en un momento determinado uno, después otro, puedo pasar por las distintas fases a lo largo de todo un día. No hay una regla. La fase de depresión, tristeza, abatimiento ante la realidad, la desesperanza, la apatía, el desamparo, la impotencia, la decepción, la soledad. Y la aceptación de la pérdida diríamos que sería la última fase donde ya entraríamos a una reconciliación con la realidad. Muchas veces las personas que están en los talleres de duelo me dicen, es que si yo esto empiezo a normalizar mi vida, voy a olvidar mi ser querido. Y les digo, no es cierto, tú nunca vas a olvidar esa etapa de tu vida, pero también tienes que pensar que tu vida también tiene un sentido, hay que empezar a buscarla. Digamos que fundamentalmente cuando yo empiezo a tomar conciencia de que tengo una vida y que tengo que empezar a reconstruirla, es cuando empieza la pequeña recuperación en ese proceso de duelo. Mientras tanto estoy aferrada al pasado, a todo lo que ha pasado, a esa depresión, a esa rabia, a esa sensación de que nada tiene sentido. Bien, ahí tenemos las otras dos fases del duelo. Aquí, pues bueno, dentro de esa elaboración de duelo, digamos que evidentemente es doloroso, ¿no? Encontrarnos pues con ese corazón partido, ¿no? Yo cuando describía la muerte de mi hijo, la describía como si me faltara un trozo de mi cuerpo, como si me hubieran roto algo. No sabía exactamente en qué parte era, pero sabía que una parte de mi alma ya estaba enterrada. Y aceptar eso evidentemente es muy duro. Aceptar, para poder elaborar ese proceso de duelo, hay que aceptar esa realidad de la pérdida, no podemos ignorarla, ¿no? Dar expresión a las emociones propias del duelo, es decir, un doliente lo que tienes que hacer es dolerse y ser capaz de mostrar ese dolor. Que es lo que normalmente hacemos, es lo contrario. No quiero llorar porque si lloro entonces se pone triste mi hija o se pone triste mi madre y entonces me lo callo, me lo guardo y eso se va engordando dentro y hablamos de esa pena que tengo dentro que no sabemos cómo desahogarla, ¿no? Dar expresión a las emociones propias del duelo, liberarse de ese pasado y reconocer el significado de la pérdida en todas sus facetas. Adaptarse al ambiente, muchas veces es muy duro adaptarse por ejemplo, a dormir en la cama donde falleció tu marido.
Es muy difícil. Y esa noche que ya no estás durmiendo con él, te la tienes que tragar como puño y dices, como no duermo esta noche, ya no duermo ninguna noche. Por lo tanto, pues tienes que acarrear con lo que hay, ¿no? Evidentemente, pues eso, adaptarse a ese ambiente, a esa casa, a esos recuerdos, pero a la vez también vas iniciando nuevas actividades, inviertes nuevas energías. Hay otras personas en tu casa que quedan también, que a veces que están como relegadas, ¿no? Como que van perdiendo importancia y donde toda la expresión está solamente ahí, ¿no? En el dolor que te supone y esa soledad, ¿no? Está ahí representada. Niemeyer dice que el proceso de duelo es como un ciclo, un camino libre de elección, es un desafío. Pasar un duelo creo que es de valientes, ¿eh? Por eso digo que a mí las personas mayores me han enseñado mucho, porque han sido personas que han enterrado ya a mucha gente, ¿no? Recuerdo que una señora me decía, ya no me importa irme, porque tengo más gente en el otro lado que aquí. Y me lo decía con una naturalidad que yo me decía, chapo, es que eres. Por tanto, muchas veces es difícil, ¿no? En poder enfrentarse, poder ser capaz de asimilar que en el duelo y en la pérdida, intentar normalizarla, digamos que es como el reto, ¿no? El reto al ser humano, porque evidentemente pues tiene bastantes complicaciones. ¿Para eso qué necesitamos? Pues necesitamos, por un lado, reconstruirnos, es decir, reconstruir a la persona, tener capacidad para poder salir, para poder empujar, para poder crear pequeños proyectos dentro de tu proceso de duelo. Y a lo mejor esos pequeños proyectos puede ser abrir un cajón, sacar 3 cosas y cerrarlo rápidamente, porque me es muy duro y muy difícil enfrentarte con cosas tan dolorosas como sus cosas, ¿no? A veces yo he visto verdaderos altares en las habitaciones de personas que han fallecido, lo dejan todo y como dejó el pañuelo así, y así está el pañuelo. Pero es que han pasado 10 años y el pañuelo sigue ahí. Eso es un duelo patológico. O personas, por ejemplo, que están en el proceso de duelo y su única salida es ir al cementerio y están 10 años yendo al cementerio todos los días de su vida. Esa es su motivación, ir al cementerio. Un duelo normalmente suele durar entre 1 y 3 años. A nivel de libro, es decir, lo que nos dicen los expertos es eso. ¿Por qué 1 año mínimo? Porque en 1 año tienes, digamos, todo el proceso, digamos, natural de 1 año físico para pasar por el primer aniversario, el primer cumpleaños sin él, el primer santo sin él, las primeras vacaciones, los primeros momentos de vacaciones de verano, la primera Semana Santa, la primera Navidad. Todos esos momentos tan significativos a nivel familiar, porque siempre estamos hablando dentro de los más cercanos, y los más cercanos evidentemente siempre son la familia, ¿no? Las personas en las que tenemos más cerca. Hay otra fase que digamos que son donde están los duelos no resueltos, es decir, el duelo no resuelto digamos que se asemeja a aquellas, por ejemplo, los duelos retardados, es donde el proceso de duelo nunca empieza, empieza en una fase y luego vuelve otra vez, o estamos postergando, no voy a llorar, no voy a tal, ahora tengo que enfrentarme, por ejemplo, madres jóvenes que fallecen los maridos y tienen 3 niños de 3, 5 y 8 años, no tengo tiempo de llorar, no tengo tiempo de llorar. Y mis hijos tienen que seguir adelante, y pasa 1 año y otro, y ese proceso de duelo no ha empezado. O el proceso crónico, o sea, el duelo crónico, donde el proceso de duelo se detiene obsesivamente en una etapa, por ejemplo, la depresión, ¿no? Y te quedas en esa depresión, y vuelta otra vez, y otra vez esa depresión, y de ahí no sales, ¿no? Por eso muchas veces
Las personas que pasan un duelo o una pérdida están instaladas en la depresión, y son cíclicas. Y ya hablamos de duelo patológico como un proceso hasta que donde la etapa rebota y vuelve otra vez a atascarse, ¿no? Digamos que dentro de esos procesos de duelo, evidentemente se alargan muchísimo en el tiempo, lo que quiere decir que no llega a resolverse realmente el proceso. La persona muere fundamentalmente como vive, Hay, digamos, como dos grandes núcleos de personas que mueren, ¿no? La muerte inesperada, la muerte más dura, más difícil de superar, que nunca se supera, sino de aceptar, es la muerte inesperada de personas jóvenes. Esa es la muerte más dura. La siguiente es la muerte esperada de personas jóvenes, como son los procesos de enfermedad. A veces la mayoría de la forma de elaborar un poco el proceso en el acompañamiento de la muerte es erróneo. Hay una corriente médica que nos habla de que la muerte no podemos medicalizarla. Y muchas veces en Occidente, sobre todo en Estados Unidos, vemos que la gente fallece sin sus seres queridos, rodeados de cables y de máquinas y de goteros y de medicación todavía poniéndose. El 81,8% de pacientes mueren recibiendo tratamientos que no son evidentemente nada efectivos. Bueno, por ahí está un poco la cuña de las farmacéuticas, pero ahí en ese tema no me voy a meter, porque es un tema muy escabroso. Pero lo que es cierto es que hay una cantidad de tratamientos médicos, fundamentalmente en la enfermedad del cáncer, que es la más, donde se lleva una fuerte suma de dinero a la hora de poder administrar medicación, y evidentemente que al final no llega a ningún puerto. Nos empeñamos en prolongar la vida. Y ahí es donde pasamos a la parte de hay un ensañamiento, ¿no? Un encarnizamiento terapéutico, sobre todo en enfermos terminales. Queremos quitar el dolor a toda costa, pero no nos damos cuenta que estamos generando sufrimiento. Porque otra cosa es lo que es el sufrimiento, una cosa es el dolor físico, que se puede quitar, evidentemente, porque en el siglo XXI el dolor físico no es bueno mantenerlo y tenemos medios para poder hacerlo. Pero el dolor, el sufrimiento, que es el sufrimiento del alma, cuando estás solo, cuando estás en una habitación llena de cables y de máquinas, morir así es muy duro. Por eso lo que necesitamos es que el enfermo y que la persona que va a morir, pues que los familiares seamos capaces de admitir que esa persona se va. Y tenemos que darle permiso. Muchas veces es el vete tranquilo, todo está bien, es lo que necesita la persona para poder irse. Bueno, a lo largo de la historia encontramos muchísimos autores que hablan de la muerte, de la despedida, pues Gracias a la vida, Víctor Jara, en el Quijote, la parte de la muerte del Quijote es un testimonio precioso, si podéis leerlo. Nos dice, en el Quijote dice, una vida buena usada da buena muerte. Ya lo decía Cervantes. Mateo nos dice, venid a mí los que estéis cansados y doloridos, hablando de la muerte. El que acepta sufrir, sufrirá la mitad de su vida. San Juan de la Cruz también nos dice, el atardecer de la vida, en el atardecer de la vida te examinarán del amor, nos dice. Evidentemente, aquí hay mucha literatura alrededor de la muerte que a veces ignoramos. El mismo Víctor Frank dice, el hombre que no se destruye por sufrir, sino por sufrir sin sentido. Lo repito, el hombre no se destruye por sufrir, sino por sufrir sin sentido. Una frase tremenda.
Digamos que la persona que sabe que va a morir, digamos que tenemos que aprender también a acompañar, ya no solamente a nivel de profesionales, sino como familiares. Es importante que tomemos conciencia de ello. Yo recuerdo que era una cría y oía de mi ruso y me encantaba esta canción. No sabía muy bien lo que significaba hasta que en un congreso de cuidados paliativos, sorprendentemente, hablaron de esta canción como revolucionaria en el tiempo en el que aparecía, ¿no? Y sobre todo era un canto de amor, pero era un acompañamiento en la muerte. O sea, la fuerza que tiene esta canción, cuando este hombre, que esta canción era suya, ¿no?, la hizo él, dice que lo único que necesita para morir es estar acompañado. Tan simple como eso. Y muchas veces creemos que hay que dejar, hay que aislar, hay que, ¿no?, que esté ahí, que esté en cuarentena, que no entre, que la gente, que no se despida, ¿no?, cuando realmente lo que necesita la persona es ese acompañamiento, ese morir al lado de su amor. Era lo único que pedía de mi ruso, ¿no? Me parece un testimonio precioso. Bien, pues en esta última parte ya de la conferencia, déjalo ahí ya, por favor, gracias. Bueno, pues me gustaría compartir la parte, digamos que hasta aquí es la parte más profesional. Y bueno, pues como en la segunda parte está la parte del testimonio, pues quería leeros unas cosas con respecto a mi experiencia personal con el duelo. Yo era una cría, una adolescente, se lo comentaba a Miguel esta mediodía, donde que he sido siempre muy inquieta, ¿no? Y bueno, pues estaba pues en las parroquias, como antes estaba, ¿no? Nuestro sitio de estar siempre era pues estar en la parroquia. Y me enseñaron pues a orar. Y todo el mundo rezaba y pedía. Y yo, como no tenía por quién pedir, pues yo decía, pues tú dame fuerzas para hacer este examen, pues tú dame fuerzas, tú dame fuerzas. Y se quedó como una coletilla donde siempre que había algún tipo de oración, alguna conexión espiritual, era pedir fuerzas. Sin embargo, no sabía para qué estaba pidiendo fuerzas, hasta que me di cuenta de que las fuerzas que realmente estaba acumulando en mi alma, en mi espíritu, en todo mi ser, era pues para enfrentarme con la vida que me he enfrentado, con la que me ha tocado vivir. En un momento de la vida, pues me arrebató a mi hijo. Mi hijo tenía 15 años, fue una experiencia muy dolorosa. Él murió en un accidente de montaña. Evidentemente, pues os voy a narrar, os voy a leer una carta que yo escribí al periódico después de un año, pero evidentemente pues fue pues un hachazo, ¿no? Lo que decía antes, ¿no? Una parte de mi corazón se rompió, que ya evidentemente nunca vuelve otra vez a restituirse, ¿no? Es una situación tan absurda y dolorosa que casi me vuelvo loca. Es decir, recuerdo que estaba contándole a una compañera mía psicóloga, esto fue el 25 de julio del 2004, yo estaba en ese momento en la playa y recuerdo que en el mes de agosto pude comprobar en mis carnes lo que era volverse loca. Es decir, terminé, ¿sabéis el refrán ese de me voy a volver loca, estoy cazando moscas como los locos? Pues exactamente me pasó lo mismo, hasta que me di cuenta, digo, estoy rayando la locura, porque era tan doloroso aceptar y poder enfrentarme con que ya no iba a volver a ver a mi hijo en mi vida, que hacía tantísimo calor en el mes de agosto y había moscas, y me puse a cazar moscas. De tal manera que fue una obsesión en que empecé con una desazón que dije, hasta que me paré y dije, me puedo volver loca. Que realmente las personas pueden volverse locas. El término loco no es muy científico porque realmente no existe, pero digamos que es como rayar ese punto de decir realmente
experimentar esa sensación de locura, ¿no? Me dejó el corazón tan desolado que no tenía fuerzas para existir, ni siquiera para vegetar, ni para comer, ni para respirar, pues porque tenía que respirar. Pero seguía sosteniéndome los míos, ¿no? Mi hija, que se quedó sin hermano, con 9 añicos, mi marido, sus abuelos, tanta gente que había alrededor. Y tuve que enfrentarme no solamente con la pérdida de mi hijo, sino también con la negligencia del accidente, porque fue un accidente, y a los responsables que guiaban a mi hijo en ese momento. Y a la sensación tan amarga y desoladora que solo te hace preguntarte por qué, por qué, por qué y por qué y por qué, ¿no? Como tantos porqués he oído antes y después de este acontecimiento, hasta que llega un momento en que dices que te dan la respuesta, o tú misma encuentras la respuesta en este caso. ¿Qué tenía yo distinto del resto de madres que no tenían hijos para que a mí no me pasara esto? Es decir, mi respuesta a esa pregunta fue ¿y por qué a mí no? ¿Qué tengo yo diferente para que esto no me pase? En el extracto de la carta que yo mando a La Verdad después del año de la muerte de mi hijo, os lo voy a leer porque así no me alargo mucho. En el primer aniversario del accidente de mi hijo en Ávila, a sus 15 años, me veo en el derecho y la obligación de rendirle un homenaje y de manifestar todo lo que he pensado y sentido a lo largo de estos meses. Nadie piensa que de buenas a primeras su hijo va a desaparecer. Un buen día te levantas con la ilusión de preparar su excursión con alegría, con un buen hacer, durante todo el curso, sus notas, su esfuerzo. ¿Crees que es justo que obtenga esta recompensa, la de compartir con sus amigos unos días de diversión, relax, convivencia, en contacto con la naturaleza? Pero nunca piensas que ya no va a volver, que esa mochila que se hizo con tanta alegría ya no la va a deshacer. Ya no puedes ir a esperarlo porque nunca volverá a casa. No es justo, pero por desgracia la vida no lo es. Nunca crees que te va a tocar a ti hasta que te toca, y bien tocada. Un vacío inmenso desgarra el corazón de los suyos. Solo lo recuerdan los que tuvieron la suerte y el honor de conocerlo, los limpios de corazón, los que creían en el valor de la amistad, la lealtad y el compañerismo, los que como él hubieran arriesgado todo por su amigo, los que eran como él, sus amigos. No es más grande el que más ocupa, sino el que deja más lugar al irse. La idea de que todos sus proyectos de vida, de futuro, se desvanezcan en una llamada de teléfono deja un inmenso socavón en tu corazón que no se llenará ni nadie la va a llenar. Es como una gran apisonadora que te destroza lentamente y te mina y te hunde más y más hasta rayar en la locura e inconsciencia del dolor más grande que puede tener una madre al perder a su hijo. Puedes perder a tus padres y te conviertes en huérfano. Puedes perder a tu marido o esposa y pasas a llamarte viudo. Pero cuando pierdes a un hijo es tan tremendo que no tiene ni nombre. No hay palabra que pueda calificar esta desgracia. Nadie sana de esto mientras vive. No solo falta el hijo ausente, sino el hermano, el nieto, el amigo, el sobrino, el primo, el alumno, que fue y ya no lo es. ¡Qué gran ausencia! Todas estas ideas, pensamientos y sentimientos que afloran en mí de impotencia, que acuden y se agolpan hasta que se hace un nudo en la garganta que me asfixia y no me deja respirar. Solo un hilo de aire que entra en mi cuerpo, lo suficiente para mantenerme viva y seguir viviendo el sufrimiento y dolor callado y resignado, como tantas madres que pierden a sus hijos. Vivimos con una gran valentía, aunque sea solo para vivir un día más, hacer las cosas como autómatas, sin poder gritar a los demás. No te das cuenta de lo que tienes, de la grandeza que es ser padre o madre, y estás ignorando la existencia de ese hijo. ¿Qué pasa de él? Qué suerte, tu hijo está vivo. Y a la vez sentir la envidia, poder cogerlo, abrazarlo y decirle: cuánto te quiero, hijo mío. Estaré a tu lado para apoyarte, acompañarte y para que cuentes conmigo. Ahora solo queda el conformar, adaptarse a una nueva forma de vida. La manera positiva, conformarse, se llama aceptación de las cosas como son.
Seguramente hay cosas en la vida de cada uno que pasaron y que no podrían ser aceptadas jamás, como es que tu hijo se muera a los 15 años. Y es ese caso, y en ese caso solo queda resignarse, palabra que significa volver a firmar el contrato con la vida. Comenzar el camino pero sin mi hijo es la única salida, ya que la otra es enterrarse en vida. Sacar fuerzas, esa era la que yo pedía en ese momento que no sabía para qué, junto con los recursos internos que se quedan, que te quedas hecha, pues eso, una piltrafa, hasta que sigues tirando, hasta que al final consigues aceptar. Pero todo no queda aquí. A los 2 años de la muerte y coincidiendo con el final del proceso legal que se emprende por esta negligencia, mi marido cae enfermo. No había podido digerir este trago tan amargo, convirtiéndose en un cáncer de páncreas, comenzando de nuevo a vivir otra pérdida lenta, segura, diferente proceso. Tienes tiempo de despedirte, pero también de vivir ese lento proceso de deterioro que lleva una enfermedad tan cruel, hasta que a los 4 años su cuerpo ya no pudo soportarlo más. Luchó y luchó, pero tuvo que irse, al final con lo que él más quería, con su hijo. Y como diría mi hija, entre comillas, y ahí está otra vez la Antonia, es decir, comenzamos de nuevo otro proceso de duelo. Estaba claro que había 2 caminos, o vivir o enterrarme en vida. Y evidentemente pues aprendí a que tenía que empezar a vivir de forma diferente. Bueno. Por favor, es tan bonito todo lo que está diciendo y me está costando mucho escucharla porque... No llega a la voz, vale. No tiene frente a su boca. Vale. Y es una pena de no escucharla mejor. Vale, intentaré pegarme todo lo posible. Gracias. De nada. Es lo que decía antes, son 2 caminos, o vivir o enterrarte en vida. Evidentemente, pues os puedo decir que opté por el primer camino, evidentemente vivir. A día de hoy os puedo decir que amo a la vida, que tengo una sensación de seguir creyendo en el hombre, en la vida, y me considero que soy una persona feliz. ¿Cómo soy capaz de ser así viendo la gran necesidad que hay en el hombre de acompañar en su soledad ante la vida y ante la enfermedad y ante la muerte? Viendo que la enfermedad es una oportunidad que te da la vida para hacer un cambio. Es decir, cuando yo tomo conciencia de lo que tengo que hacer es salir adelante y poder con mi testimonio, con mi aprendizaje de vida y con mi aprendizaje como profesional, poder seguir dando aliento a la gente, acompañando a morir, enseñando a la gente a que es importante aprender a morir. Porque mueres como vives. Si vives solo, mueres solo. Si vives con alegría, mueres con alegría. Si vives con tristeza, mueres con esa tristeza. Es importante, sobre todo, bueno, Miguel ha dicho que hay hay una asociación en Cartagena que trabaja mucho desde lo que es los planteamientos más básicos de la enfermedad. Es decir, yo ahí empiezo a trabajar al mes de que mi marido le diagnostiquen el cáncer y me meto a fondo a poder trabajar con ellos y fundamentalmente la filosofía de vida que lleva a la asociación es que la enfermedad es una oportunidad para poder salir adelante, es decir, para que cambien tus estructuras, qué está pasando en tu cabeza, en tu cuerpo, por qué tu cuerpo te está diciendo algo, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que cambiar? También otro de los pilares básicos, ¿no?, es creer en el hombre, ¿no?, en la potencialidad interior que tiene cada uno de nosotros para poder sacar esa fuerza, ¿no?, que hablaba antes. Y luego también instalarse en esa frecuencia del amor universal,
Dios, Alá, la fuente, cada uno cree en algo que hay mucho más allá, pero al final todo es uno y todo es amor, ¿no? Cuando uno descubre que desde el amor, desde cuando quitamos de nuestra vida el rencor, cuando quitamos de nuestra vida esos momentos de inseguridad, de distanciamiento con la familia, cuando hablas con la persona y te dice, es que hace 20 años que no hablo con mi madre, pero está viva, sí, está viva, pero es que hubo un problema con la herencia y entonces, y bueno, pues te ha salido algo que está diciendo tu cuerpo, ¿no? Sobre todo instalarse en esa sensación de paz, ¿no? Donde nos quitamos las culpas y aprendemos a perdonar. ¿Cómo pude realmente salir de esto? ¿No? La asociación a mí me enseña, todos los días me enseña, aparte de yo poder ayudar y apoyar, todos los días me enseña, es una gran maestra para mí, pero sobre todo saliendo de mí misma, o sea, el altruismo, el trabajar por los demás, la entereza de levantarte todos los días a las 6 de la mañana y decir, aquí estoy otra vez para adelante, y tirar de la vida y tirar de todo lo que te rodea, que no es fácil, evidentemente es lo que hace tirar de ti. Y sobre todo, y ya pues para terminar, me gustaría compartir una pequeña experiencia que viví hace un mes. Y es que, fijaos, os he hablado de un proceso legal, y os he hablado que hubo una denuncia por una negligencia, por el tema de mi hijo y tal, y después de un montón de años, me crucé con la persona que había sido el responsable, entre comillas, de la muerte de mi hijo. Y esa persona, que nos cruzamos de frente, de cara, y no tuve ninguna sensación en otro momento de mi vida me había encontrado con él y me había puesto nerviosa, me había puesto un poco alterada. Sin embargo, me pilló muy tranquila y se paró conmigo y me dijo, me gustaría hablar contigo. Y digo, y a mí también. Y fuimos, tomamos un café y cuando nos sentamos en la mesa le dije, ¿sabes lo que me nace hacer ahora mismo? Él no sabía dónde meterse. Yo estaba súper tranquila y le dije, pues mira, lo que me nace ahora mismo es levantarme y darte un abrazo. Y le di un abrazo. El hombre se derritió, lo consolé y le dije, mira, para mí ahora mismo me siento en paz. Y bueno, él estuvo hablando y me estuvo diciendo muchas cosas, pero yo me quedé con esa sensación. De hecho, creo que ni recuerdo realmente al final lo que él me pudo transmitir. Me dijo que no se sentía bien, que desde ese momento él había caído en una gran depresión que todavía la mantenía. Y yo le dije, pues mira, simplemente lo más importante ahora mismo en la vida es estar en paz y vivir tu presente, ¿no? Y bueno, pues desde ahí, desde la ayuda pues en los talleres de duelo, en el teléfono de la esperanza, en fin. Solo me queda deciros que me considero pues una persona que creo en la vida, creo en el amor, creo que estoy y sigo enamorada de la vida y que evidentemente pues que es muy importante, ¿no? Y bueno, y ahí os presento pues las emociones, como la parte de los dibujitos de abajo. Arriba está Coco, de la película de Coco, que es muy significativa, y ahí os presento a mi familia. Esa es mi hija y la que está ahí acostada, que a veces también ella me ha consolado y me ha dicho, mamá llora, esa es mi María, mi hija. Tenía 9 años cuando falleció su hermano, 16 cuando falleció su padre, y ahora mismo tiene 23 años y es una preciosidad de niña. Y bueno, de niña, siempre le diré niña, pero ya es una mujercita. Y bueno, pues muchas gracias por escucharme y nada más, ya no tengo nada más que decir. Me pongo en situación y cuando una persona sabe que se tiene que enfrentar a la muerte, la propia persona enferma, yo no entiendo, yo estaba reflexionando aquí. Y yo creo que una de las cosas que hace que
la muerte es un miedo a que no hayamos, digamos, estado a la altura de nuestras expectativas en la vida, ¿no? O sea, es como que un miedo a haber fracasado en la vida y yo creo que, no sé, pienso que es una forma, ¿no?, de trabajar ahí con a lo mejor con el legado, ¿no?, el tejado y, no sé, creo que forma parte un poco de lo que es el miedo a la muerte. El miedo a eso, pues esto. Una de las cosas de las tareas que hacemos cuando acompañamos a morir, es decir, cuando la persona se deja, que siempre no se deja, tienes que entrar, por ejemplo, yo lo que hago es ir a domicilio, ¿no? Entonces entras en una casa extraña, tienes que pedir permiso, porque estás en un sitio que es su casa, su hogar, su familia, y entrar con mucho cuidado y con mucho respeto, ¿no? Eso es importante. Y luego, si la persona quiere, y si quiere abrir, es intentar ayudarle a que pueda hacer esa evaluación de su vida y a la vez aceptación de todo lo que no ha podido hacer. Y lo que en ese momento todavía puede hacer, que es pedir perdón, que es abrazar a su hermano que hace 30 años que no lo ve, o ponerse en paz con él mismo, si es posible, eso es a lo que se le ayuda. A veces se consigue, pero a veces no. Sobre todo es eso, es facilitarle que se pueda encontrar con ese momento de despedida, que es muy importante. Yo vengo de Calasparra, no sé si te acordarás de mí. Yo no sabía quién iba a la conferencia, y hace a lo mejor 20 y tantos años que nos conocemos en el curso. Yo conocía tu experiencia de vida y, bueno, yo tuve de joven al mismo contra el matrimonio porque tuvimos un problema con una cría y también pasé muchos años negando esa situación. Ahora he tenido la oportunidad de vivir otro duelo. Mi madre falleció hace un mes y pico. Ese duelo para mí ha sido muy enriquecedor. Ha sido un proceso ya de muchos años de despedirme de ella. No sabía cómo iba a llegar mi proceso, en ese momento me quedé en paz y, ¿sabes?, no sabía cómo iba a cambiar ese proceso, pero sí sabía que yo cada día me estaba despidiendo de ella. Y estoy esperando ese proceso de duelo, pero me llega mucho más satisfacción de haber compartido esos años de despedida, que tengo mis momentos de situaciones, pero ese dolor lo vivo con mucho más paz y con mucho más. Claro, pero fíjate, es importante que te des cuenta que tú el proceso de duelo ya lo habías empezado. O sea, que es lo que se llama un duelo anticipado. Es decir, mi madre en junio, ahora no os he hablado de mi madre, en junio hará un año que falleció. Pero mi madre hacía 4 años ya que tenía un Alzheimer muy avanzado. Por lo tanto, yo, a partir de ese 4.º año hacia atrás, tercero, empecé a hacer ya el proceso de duelo de ella, ya empecé a despedirme. Evidentemente, mucha gente me dice, es que no lloro, es que no tengo las manifestaciones de duelo, pero has tenido el proceso previo, ¿no? Y evidentemente eso es muy sanador. Los procesos de duelo no se pueden acelerar, hay que vivirlos. Hola, muy buenas. La verdad es que no tenía mucha intención de intervenir, pero os voy a contar un poco la experiencia que tuve muy cercana a la muerte y la he tenido en 2 ocasiones. La primera fue de una manera inconsciente, total y absolutamente. Me estaba muriendo, pero yo no me daba cuenta. En esa fase, y lo digo porque es muy interesante que lo conozcamos, vamos a ver, yo tuve un infarto en el año 2003 y yo me estaba dando cuenta que a mí me pasaba algo raro y extraño. Es uno de los problemas en los que la gente fallece cuando no es muy consciente y tarda mucho en ir al hospital. Entonces, un compañero me llevó y cuando llegué cada vez era
menos consciente de mi propia vida. Cerré los ojos, oía todo lo que me decían, la enfermera me abría el ojo y me decía, este chico se nos va, pero a mí no me afectaba para nada, en absoluto. Yo estaba viviendo una paz, algo impresionante y una tranquilidad. Luego, a posteriori, me explicaron que simplemente el cerebro, cuando realmente ya dice que no hay nada que hacer contigo, te va dejando con esa enorme tranquilidad. Por eso yo, a partir de ahí, lo que se llama miedo a la muerte no he tenido, porque viví esa paz de despedirme y de irme. De hecho, eso me pasó en Santiago de la Ribera y el médico, pues parece ser que el electrocardiograma que me hicieron daba plano y me daban ya para llevarme al tanatorio de Rosell. Todo eso lo tengo documentado y pues fue a hablar con los compañeros que me llevaron para decirle, mira, no hemos podido hacer nada. Y de pronto se ve que el corazón empezó a latir otra vez y aquí estoy con vida. Quiero decir, simplemente con esta intervención, que yo no lo hago ni como victimista ni nada, sino simplemente como una experiencia muy positiva, enormemente positiva, de ese momento que me estaba muriendo, porque yo no era consciente. Y la segunda sí, la segunda fue muy dolorosa, porque viniendo de Madrid, pues me dormí totalmente en la carretera llevando a mi familia entera, a mi hijo, a mi mujer y a mi hija. Y entonces me dormí entero, completamente. La suerte fue que el coche que llevaba se desvió hacia la derecha, dio vueltas de campana, y luego ya con el tiempo me di cuenta que, vamos, como si fuera responsable, y eso sí que me hizo tener un sufrimiento hasta que más o menos lo he ido asumiendo poco a poco. Digamos, esas dos experiencias, una consciente y otra, digamos, inconsciente, o sea, consciente después y pensar lo que podía haberme pasado, no sé, yo dormir, dicen que son microsueños que pasan y que muchas veces no somos conscientes de ellos. A mí me pasó y realmente, pues mira, gracias a Dios, pues nos resultó, digamos, heridos gravemente, estuvimos, digamos, en el Gregorio Marañón y tal, pero en fin. Y mis amigos dicen que yo llevo un ángel siempre detrás de mí que me protege. Pues nada, simplemente os comento esto para que, no sé, si llega un momento de nuestra vida, pensar que realmente no es tan doloroso, digamos, despedirnos de nuestra vida. Gracias. Ese estado que tú dices, que comentas, se llama resurrende, le llaman. Científicamente se denomina así, es decir, el estado de paz, de tranquilidad, de sosiego, de aceptación. Había un profesional con el que hice un curso de espiritualidad en Barcelona y me decía, morir es como cuando el niño está también en ese feto y le está diciendo el médico, sal, que ya tienes que salir, que ya tienes que ir a la vida. Y el niño no quiere salir, porque está ahí tan tranquilo, tan a gustito, en su medio que conoce. El morir es algo así, es como atravesar esa puerta. Algo tan precioso y tan maravilloso, porque esas experiencias de muerte que también yo he oído y he leído y están documentadas, son experiencias preciosas, y es así. Bueno, pues yo no sé si alguien quiere... Bueno, mi pregunta está como dividida en dos partes, porque me parece como dos resultados del duelo, y uno viene a ser el suicidio y otro viene a ser la venganza. Entonces yo quería preguntarle hasta qué punto esos dos sentimientos o situaciones son normales dentro del amplio concepto de normalidad, o son enfermedades o patologías, lo que viene a ser el suicidio o la venganza, porque muchas veces, por ejemplo, el tema de la venganza, como ha pasado pues, recientemente con el tema de Ana Gabriel con su hijo, que toda la sociedad ha pedido venganza, mientras que la madre no ha pedido venganza a ninguno. Entonces, ¿hasta qué punto son normales el suicidio y la venganza? Porque también un ejemplo muy extremo puede ser el de un genocida que mata poblaciones
y ese genocida muere y la gente se alegra de que muere. Entonces es como una especie de venganza. Entonces, si llega a estar en algún momento justificada la venganza, y por la parte del suicidio, pues lo mismo. Si es normal que una persona no pueda aguantar más la carga de la vida y se suicide, y eso pues sea una cosa normal o una cosa que se tiene que tratar. Bueno, digamos que hay como dos partes, ¿no? La parte del suicida, lo que decía antes de la muerte de un hijo joven, es el peor proceso de duelo, es que encima no es un accidente, sino que el chico decida quitarse del medio. El sentimiento de culpa que arrastra este acontecimiento es tremendo. Evidentemente no está normalizado, es decir, un chico joven con una expectativa de vida, algo está pasando en su cabeza. Algo está pasando en su cabeza que evidentemente para él la vida no tiene sentido. Precisamente si partimos del entorno en el que estamos, es buscarle sentido a la vida, cuando eso no existe en esta persona. Cuando decide quitarse del medio porque no puede más con la vida, es porque hay un problema en su cabeza, en su mente. Y luego la parte, evidentemente la venganza nunca es buena, nunca. O sea, si partimos siempre de esa frecuencia del amor y creemos que con el amor se puede derribar barreras y muros, la venganza no va a ningún sitio. Sí que es cierto que ese sentimiento que muchas veces arrastra el pueblo, en el grupo, bueno, pues está, porque aparte de tener un gran corazón que tiene el hombre, también tiene sus propias miserias, y esas miserias también tenemos que admitirlo. Y ahí está el genocidio, y ahí están tantas cosas, tantas barbaridades, ¿no?, que hemos oído. Entre los datos que yo llevaba, leía, preparando esto, un testimonio de un señor que tiene el apellido Kalashnikov. No sé si os suena. Bueno, pues este señor no se ha suicidado porque no lo han dejado, pero tiene un sentimiento de culpa tremendo. O sea que él inventó ese fusil. Inventar ese fusil ha hecho provocar muchas guerras y muchas muertes. Y hay un testimonio de este hombre diciendo que le cuesta muchísimo levantarse todos los días, viviendo con esa culpa. O sea que es cierto que la venganza no lleva a ningún sitio, lleva a mayor ensañamiento, mayor odio, y el odio sabéis que no lleva a ningún sitio. Pero, por ejemplo, lo que has dicho tú otra vez. Bueno, buenas tardes. Vamos a ver, lo que ha comentado la última persona, a lo mejor está dentro de ese momento que entra también dentro de la etapa de duelo, de la rabia, y que hay que vivirla, claro, y vivenciarla, que puede ser, que no tiene por qué ser una patología, sino que hay que buscar caminos de canalización de esa rabia, que a lo mejor uno lo llama suicidio, o sea, no sabe que se puede llamar rabia, y entonces piensa a lo mejor que eso puede ser como que la única salida es el suicidio, o es el no, lo que dijiste, la venganza. La venganza. Yo creo que en ciertos momentos esto es como normal dentro de esa vivencia de rabia que un acontecimiento fuerte, el ser humano pues vivencia, ¿no? Siempre hemos escuchado en el teléfono y en las reuniones y tal, que moralmente no hay sentimientos buenos ni sentimientos malos, que son sentimientos que la persona, que salen de la persona, y que esa persona tiene que vivenciarlos. ¿Qué tiene que hacer? Personas que le echen una mano a saber entender eso. Puede haber alguna patología, bueno, pero eso entra dentro también de cierta normalidad, ¿no? Sí,
lo que pasa con, o sea, lo que comenta la compañera es cierto, es que es así, pero una cosa es vivenciar esos sentimientos de rabia, exponerlos, sacarlos, poder sacar esa rabia, que de hecho hay ejercicios para poder sacar esa rabia, y otra cosa es tomar partido y pues arremeter contra la persona que crees que, o arremeter con el médico, o arremeter con la persona que atropelló a quien sea. O sea, una cosa es la normalidad de la expresión de la rabia, que es algo que se favorece en el proceso natural del duelo, y otra cosa es tomarte la justicia por tu mano. Pero a lo mejor esa persona que piensa que su única salida es tomarse la justicia por su mano, necesita ayuda. Claro, evidentemente. Claro. Sí. Vamos ya por la última pregunta. Yo más que pregunta es comentar al chico este que comentaba antes lo del tema del suicidio, porque realmente vemos casos, Richard Branson, no sé si lo conocéis, un hombre que de niño tenía dislexia, entonces en aquella época no se conocía la dislexia, les decían que era tonto, que nunca iba a conseguir nada en la vida, que nadie lo iba a querer y tal. Y intentó suicidarse, lo cogieron y evitaron que se suicidara. Bueno, aparte de ser uno de los hombres más felices del mundo, tener su hijo y ser un hombre multimillonario, pero haciéndole la fortuna, siendo feliz, ha ayudado a millones de personas en África, llevando empresas que no le producen dinero, sino que le producen satisfacción, luchando contra, por ejemplo, la malaria y demás. Es decir, el suicidio se le puede pasar a cualquiera por la cabeza, todos somos humanos, pero si alguien tiene ese sentimiento, sea por una pérdida o lo que sea, lo mejor es ponerse en manos de un buen profesional, porque de ahí se sale, y luego, si pierdes tu vida, ya no vas a saber las cosas maravillosas que puede hacer por ti y por los demás. Y solo quería decir eso, es que no me... Muy bien. Última pregunta, por favor. Una señora que tenga Muy breve. Y yo tuve la experiencia, se murió mi madre en el mismo año, mi hermana, y a mi hija la desahuciaron. Que me motiva, por lo menos a mí me ha llegado al corazón. Y una de las cosas que sí veo claro es que el Víctor Frank, Pedro de la Esperanza, el Amanecer, en el fondo somos personas que queremos estar con las personas. Yo le doy las gracias a Antonio porque de verdad que nos ha ayudado muchísimo a la hora de poder transmitir estos sentimientos, y yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí nos gustaría haber expresado las emociones que llevamos dentro, porque en el fondo le decimos sí a la vida, ¿no? Y por eso yo te quiero dar las gracias, y por este detallito también para que... Muchas gracias. Bueno, pues el día 9 de abril tenemos el siguiente lunes consentido, 7 de mayo, Resiliencia y sentido de la vida, que la dará una psicóloga, compañera, amiga, Maribel Cuida Marcha. Y el siguiente ya, junio, Metáfora para una vida con sentido, que la dará Daniel Muñoz, ya será Terminaremos. Algunos de vosotros nos habéis pedido dónde estamos, cómo estamos, en todas estas cosas. De momento tenemos unos locales provisionales en la calle Plutón, número 9, en el barrio del Carmen. Pero aquellos que quieran conocer nuestras actividades, el teléfono, que es el 688-935-000, lo tenéis en la página web Víctor Frank, región de Murcia, que está ahí donde teníamos apuntado, donde ahí tenéis todas las actividades que tenemos y cómo podéis contactar con nosotros si necesitáis ayuda, porque
por Caritas, o necesite ayuda familiar, o no sé. Muchísimas gracias.